Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie dedicada a la interpretación del libro La Matriz Divina de Gregg Braden. Nos emociona tenerlos con nosotros mientras exploramos las ideas fascinantes y profundas que Braden presenta en su obra. En este episodio, profundizaremos en conceptos clave, desde la conexión entre la física cuántica y nuestra realidad cotidiana, hasta cómo la conciencia juega un papel crucial en moldear nuestras experiencias. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún episodio y para unirse a esta emocionante exploración de la ciencia, la espiritualidad y el potencial humano. Así que, sin más preámbulo, comencemos nuestro viaje hacia el corazón de la matriz divina. ¿Somos observadores pasivos o creadores poderosos? Gregg Braden plantea una cuestión esencial que ha fascinado a la humanidad desde siempre. ¿Somos simples observadores de lo que ocurre en el mundo, o, por el contrario, tenemos el poder de crear, de influir en lo que vemos y experimentamos? Esta cuestión no es nueva. De hecho, en 1854, el jefe Seattle, líder de la tribu Suquamish, ya había advertido a los legisladores de Washington, D.C., sobre las consecuencias de destruir los bosques de América del Norte. Con una sabiduría profunda que sigue siendo tan válida hoy como lo fue en el siglo XIX, el jefe expresó algo fundamental: la humanidad está intrínsecamente conectada a la naturaleza. Dijo: el hombre no tejió la red de la vida, es solo una hebra en ella. Lo que haga a la red, se lo está haciendo a sí mismo. Este mensaje es un eco perfecto de lo que Braden explora: la conexión inseparable entre los seres humanos y el entorno, lo visible y lo invisible, lo tangible y lo espiritual. Para Braden, no somos ajenos al tejido del universo, somos parte activa de él, como si estuviéramos en constante diálogo con la vida misma. No se trata solo de lo que vemos o hacemos, sino de lo que sentimos y creemos. Nuestros pensamientos, emociones y creencias son como palabras que lanzamos al universo, y en respuesta, nos devuelve el eco de nuestra creación. En este contexto, Braden se inspira en la propuesta de John Wheeler, un físico que, a finales del siglo XX, sugirió una idea revolucionaria: no solo somos participantes en el universo, sino que jugamos un papel fundamental en lo que ocurre. Wheeler utilizó una palabra clave, participante, para describir nuestro rol en esta vasta realidad. Él proponía que somos parte de la ecuación cósmica, no simplemente espectadores. Y lo que resulta más asombroso de su propuesta es que sugiere que somos tanto los creadores como los observadores de lo que sucede a nuestro alrededor, al mismo tiempo. Si tomamos en serio la posibilidad de que la conciencia crea, entonces quizás todo el universo esté formado por la conciencia misma. Siendo parte de ese proceso creativo, nos convertimos en piezas del rompecabezas que, además de ver cómo se forma el todo, lo estamos formando. Aquí es donde se produce un cambio de perspectiva radical. En lugar de vernos como simples seres que habitan en un mundo ya hecho, somos pequeños parches del universo que se observa a sí mismo mientras se construye. Todo está en constante creación, incluyéndonos a nosotros y nuestras experiencias. Esto lleva a la pregunta inevitable: si realmente estamos creando, ¿de dónde proviene la mente que orquesta todo esto? Braden encuentra un vínculo interesante con Max Planck, otro gran físico, que en 1944 afirmó que todo lo que existe es producto de una mente inteligente, a la que él llamó la matriz de toda la materia. Para Braden, esta declaración tiene una importancia crucial porque apunta a que la conciencia no solo está participando en la creación del universo, sino que es la fuente misma de esa creación. Entonces, si esto es cierto, cuando enfocamos nuestra atención en algo, estamos participando activamente en su creación. Observamos el mundo, pero también lo estamos moldeando. De hecho, cada vez que dirigimos nuestra mirada o enfocamos nuestra atención en algo, estamos haciendo que algo ocurra. No se trata solo de mirar pasivamente, sino de ser conscientes de que nuestra mirada, nuestros pensamientos y sentimientos tienen un impacto real en lo que ocurre. El simple acto de enfocar nuestra conciencia es, en sí, un acto de creación. Esta premisa cambia por completo la forma en que vemos el universo y nuestra relación con él.
Al buscar la partícula más pequeña o al explorar los confines del cosmos, podría ser que nunca encontremos un límite o una última partícula. ¿Por qué? Porque, según Braden, al observar el mundo con la expectativa de encontrar algo, esa misma expectativa es la fuerza que lo crea. Es como si el universo se formara en respuesta a nuestra observación consciente, como si estuviéramos creando lo que vemos a medida que lo miramos. Si esto es cierto, entonces la idea de un universo participante nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa realmente participar en la creación del mundo? ¿Cuánto poder tenemos para cambiar nuestra realidad? Braden sugiere que la respuesta a esta pregunta podría ser aún más asombrosa de lo que imaginamos. Aquí es donde entra en juego Neville, un visionario del siglo XX de Barbados que creía firmemente en nuestra capacidad de hacer realidad nuestros sueños a través del poder de la imaginación. Para Neville, todo lo que experimentamos, sin excepción, es un producto directo de nuestra conciencia. No hay nada fuera de este contenedor de la conciencia. Desde su perspectiva, la imaginación es la llave maestra que nos permite acceder a las infinitas posibilidades que ofrece la matriz divina, ese campo de energía que lo contiene todo. Braden encuentra en Neville un poderoso aliado para ilustrar cómo funciona esta relación entre la conciencia y la realidad. Neville sostenía que todo, absolutamente todo lo que experimentamos, es el resultado de nuestros pensamientos, creencias e imaginación. Nada ocurre fuera de la conciencia, tal como la matriz divina contiene el universo, la conciencia contiene nuestras experiencias. Es una perspectiva radical, porque significa que somos responsables de nuestras circunstancias, más allá de las apariencias externas. Sin embargo, es fácil pensar lo contrario. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, por ejemplo, la reacción general fue preguntarse, ¿por qué nos hicieron esto? ¿O qué les hicimos para que reaccionaran de esta forma? Estas preguntas crean una mentalidad de separación entre ellos y nosotros. Pero si, como sugieren Braden y otros, existe un campo de energía que conecta todo y a todos, entonces esa separación es una ilusión. En realidad, no hay un ellos y un nosotros, solo existe un nosotros. Todos, incluso aquellos que tememos o rechazamos, estamos conectados en un nivel mucho más profundo de lo que nos gustaría admitir. Este campo de conciencia compartido es donde se incuba nuestra realidad. Juntos, creamos no solo nuestras experiencias individuales, sino también las colectivas. La salud o la enfermedad, la paz o la guerra, todo se origina en esta conexión íntima. Y esta interconexión es tanto una bendición como un desafío, porque nos obliga a asumir nuestra responsabilidad en lo que sucede a nivel global y personal. La obra de Neville subraya que uno de los errores más comunes que cometemos es buscar causas externas para justificar lo que nos ocurre. Por supuesto, hay eventos en el mundo que parecen tener causas externas, pero Neville argumenta que, en el fondo, todas las causas provienen de nuestro estado de conciencia. Esta es una afirmación poderosa. Nuestra percepción de la realidad está intrínsecamente ligada a nuestra conciencia y no al revés. Braden nos lleva a la raíz de este misterio. El engaño supremo es creer que las causas de lo que vivimos están fuera de nosotros. En otras palabras, lo que experimentamos en nuestra vida no está determinado por fuerzas ajenas, sino por nuestra propia conciencia. Aquí surge la pregunta práctica. ¿Cuánto poder tenemos realmente para cambiar nuestras vidas y nuestro mundo? La respuesta, según Braden y Neville, es sorprendentemente sencilla: tenemos todo el poder. Tenemos el poder necesario para crear los cambios que deseamos. Este poder está al alcance de todos a través de cómo utilizamos nuestra conciencia y donde colocamos nuestro enfoque. El ejemplo que nos ofrece Neville en The Power of Awareness es una demostración conmovedora de lo que puede lograrse cuando se activa esta capacidad innata. La historia que Braden comparte es la de un hombre joven, diagnosticado con una enfermedad cardíaca tan grave que los doctores no esperaban que sobreviviera. Era un hombre que lo tenía todo: una familia amorosa, amigos cercanos y aparentemente toda una vida por delante. Pero a pesar de su juventud,
Su cuerpo se había debilitado tanto que, al momento de conocer a Neville, apenas era capaz de hablar. Sin embargo, este hombre estaba dispuesto a escuchar y, más importante aún, dispuesto a creer en la posibilidad de un cambio. Neville, con la firme convicción de que la solución a cualquier desafío radica en cambiar nuestra actitud y conciencia, le pidió que hiciera algo tan simple como revolucionario, imaginarse como si ya estuviera sano. No como si fuera a mejorar, no como si deseara curarse, sino sentir en su ser que ya estaba completamente sano. Aquí se refleja lo que William Blake capturó en sus palabras: el hombre es pura imaginación, y como el físico David Bohm también señaló, nuestra realidad física es una proyección de eventos que ocurren en un nivel más profundo de la existencia. Braden explica que nuestra imaginación es el lugar donde realmente comienza la creación de nuestra realidad. Aunque lo que experimentamos parezca estar fuera de nosotros, en realidad todo comienza dentro, en nuestros pensamientos, emociones y creencias. Al enfocarnos conscientemente en lo que queremos crear, en lugar de en lo que tememos o lo que nos falta, damos un paso hacia la manifestación de esa realidad deseada. Neville le dio al hombre un ejercicio muy específico. Le pidió que visualizara al médico, mirándolo con asombro y repitiendo una y otra vez: «Es un milagro, es un milagro». Lo animó a vivir esa escena en su mente como si ya hubiera ocurrido, con el doctor perplejo ante una recuperación que parecía imposible desde el punto de vista médico. Lo que sucedió después fue extraordinario, pero no sorprendente para quienes entienden el poder de la conciencia. Meses más tarde, Neville recibió una carta en la que le informaban que el hombre había experimentado una recuperación milagrosa. Lo vio posteriormente, y el joven estaba disfrutando de una vida plena y saludable con su familia. El secreto, según el propio hombre, radicaba en que desde el día en que se encontró con Neville, dejó de desear estar sano. En lugar de eso, vivió con la certeza de que ya lo estaba. No había duda, no había espacio para la incertidumbre. Simplemente adoptó la suposición de que su sanación ya era un hecho. Este es el núcleo de la enseñanza de Neville y Braden. Cuando vivimos desde el lugar donde nuestros sueños ya se han realizado, los deseos de nuestro corazón comienzan a manifestarse en nuestra realidad. Esta historia refleja el concepto que John Wheeler describió con su universo participante. En este universo, nuestra conciencia es una parte activa del proceso de creación. No somos espectadores en el gran teatro del cosmos, somos co-creadores, participando activamente en la construcción de nuestra experiencia. Cuando comprendemos que nuestras suposiciones, sentimientos y creencias son los ladrillos que construyen nuestra realidad, podemos empezar a dirigir ese poder conscientemente. La lección aquí es poderosa y transformadora. No es suficiente con desear o esperar un cambio. Debemos sentir, actuar y vivir como si el cambio ya hubiera ocurrido. Es este estado de certeza, de confianza profunda en que nuestros deseos ya se han cumplido, lo que nos permite movernos de la imaginación a la realidad. Así, en lugar de pedir salud, abundancia o amor, comencemos a vivir desde el sentimiento de que ya los tenemos. Este es el secreto del universo participante que Braden y Neville nos invitan a descubrir. Nuestra realidad es un reflejo de nuestra conciencia, y el poder para moldearla está en nuestras manos. Vivir desde la respuesta. Vivir desde la respuesta, en lugar de trabajar hacia ella, es una diferencia fundamental que transforma la manera en que experimentamos la vida. Nos muestra que, cuando nos enfocamos en un resultado futuro, nos mantenemos en una especie de jornada interminable, siempre en camino hacia lo que queremos, pero nunca realmente alcanzándolo. Este enfoque perpetúa la distancia entre nuestros deseos y su realización. Neville nos sugiere una clave que puede parecer sencilla, pero que tiene un impacto profundo: vivir desde la imagen del deseo cumplido. No solo imaginarlo, sino sentirlo como si ya fuera una realidad. De esta manera, nos conectamos directamente con el resultado y dejamos de ser prisioneros del camino hacia él. Una hermosa metáfora para este principio la encontramos en el mundo de las artes marciales. Imagina a un maestro de artes marciales enfrentado a un bloque de concreto o una pila de madera.
Lo que parece imposible, romper esa superficie sólida con un solo golpe, es algo que solo se logra cuando el practicante coloca su enfoque más allá de la barrera física. Su concentración no está en el momento del impacto, ni en la dureza del bloque, sino en un punto que se encuentra más allá, en el espacio donde el bloque ya ha sido roto. Este proceso es un reflejo exacto del poder de la conciencia. Los artistas marciales logran romper el bloque porque, en sus mentes, ya han atravesado la barrera antes de que sus manos la toquen. No se enfocan en la dureza del concreto ni en el esfuerzo que necesitan. Ellos piensan desde el éxito ya conseguido, desde el resultado logrado. Y eso es lo que los lleva a atravesar lo que parece inquebrantable. Braden utiliza este ejemplo como una analogía perfecta para cómo podemos aplicar este principio a nuestras vidas. La conciencia funciona de la misma manera. Si enfocamos nuestra mente en el proceso, en los obstáculos o en las dificultades, estamos perpetuando ese espacio intermedio que nos mantiene alejados de nuestro objetivo. Pero si, en cambio, pensamos y sentimos desde el resultado consumado, como si ya hubiéramos alcanzado lo que deseamos, estamos participando activamente en su creación. La clave está en ese cambio sutil pero poderoso. En lugar de vivir en camino hacia nuestros sueños, podemos vivir desde el lugar donde ya los hemos logrado. Este es el secreto que Neville y Braden nos revelan. Es lo que permite que un maestro de artes marciales atraviese un bloque de concreto con sus manos, y es lo que nos permite romper las barreras que nos separan de nuestros propios deseos. Cuando sentimos que ya hemos conseguido lo que anhelamos, activamos un poder interno que transforma nuestra realidad. Es un principio simple, pero su aplicación requiere una comprensión profunda de cómo funciona la conciencia. No se trata de desear algo y esperar que eventualmente ocurra, sino de vivir dentro del resultado, como si ya fuera parte de nuestra vida cotidiana. Así, la distancia entre el deseo y la realidad se disuelve, y lo que parecía imposible empieza a manifestarse ante nuestros ojos. Cuando Greg Braden cumplió 21 años, su vida dio un giro radical. Lo que comenzó como una vida dedicada a la industria del cobre y la música de rock, rápidamente se transformó en un profundo viaje espiritual. De repente, sintió una fuerte atracción hacia prácticas como el atletismo, yoga, meditación y las artes marciales. Estas actividades, casi por arte de magia, se convirtieron en su refugio, el pilar sobre el cual se sostenía cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Un día, mientras estaba en el dojo, Braden vivió una experiencia que marcó profundamente su comprensión del poder del enfoque consciente. Su instructor de karate, con quien tanto él como sus compañeros compartían una profunda admiración, les pidió algo fuera de lo común. En lugar de las habituales prácticas de forma y movimiento, el maestro se sentaría en el centro de la sala, entraría en meditación y extendería sus brazos hacia los lados en una posición de T. Su petición era simple. Luego de algunos minutos de concentración, los estudiantes debían intentar moverlo de su posición, usando toda la fuerza que necesitaran. Braden, junto con el resto del grupo, aceptó el reto sin mucha expectativa de dificultad. Mientras el maestro cerraba sus ojos y comenzaba a controlar su respiración, todos se mantuvieron en silencio. El ambiente en la sala cambió a medida que la respiración del instructor se volvía más lenta, hasta que apenas era perceptible. Cuando los estudiantes finalmente se acercaron para tratar de moverlo, pronto se dieron cuenta de que no era la tarea fácil que imaginaban. Por más que lo intentaban, nada sucedía. Ni siquiera el esfuerzo combinado de varios estudiantes, jalando y empujando con toda su fuerza, lograba mover al maestro ni un milímetro. No solo sus brazos permanecían inmóviles, sino que hasta sus dedos parecían fijados en su lugar, como si fueran una extensión de la estera bajo él. Cuando el instructor abrió sus ojos y vio el desconcierto en los rostros de sus alumnos, una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Con un brillo en sus ojos, comenzó a explicarles qué había sucedido. Durante su meditación, él había visualizado dos enormes montañas a cada lado de su cuerpo. Se vio a sí mismo sentado en el suelo, conectado a las montañas por cadenas invisibles, atadas a sus brazos. Mientras las cadenas estuvieran allí, explicó,
Él estaba fijo en su lugar, anclado entre las montañas, inamovible. Este simple pero poderoso acto de visualización demostró el verdadero poder de la mente. El maestro, al imaginarse ya enraizado en su lugar, había creado una realidad interna tan sólida que no había fuerza externa que pudiera alterarla. Y lo más impresionante era que lo que había ocurrido no era una cuestión de resistencia física o de fuerza muscular, sino de enfoque mental absoluto. Él estaba viviendo desde el resultado de su meditación, completamente convencido de que su visión era su realidad. Hasta que decidió liberar las cadenas imaginarias, permaneció inmóvil. Esta experiencia en el dojo fue para Braden un punto de inflexión, una demostración tangible de que no se trata tanto de cómo reaccionamos ante lo que el mundo nos presenta, sino de cómo decidimos crear nuestra propia realidad. Lo que el maestro había logrado, de una manera tan clara y tan directa, era vivir desde la perspectiva de que su deseo ya estaba cumplido. Vivió desde el resultado, no hacia él. En palabras de Neville, este es el secreto de toda creación: hacer que tu sueño futuro sea un hecho presente. No se trata de desearlo ni de esforzarse por conseguirlo, sino de sentirlo ya realizado en el aquí y ahora. Al asumir el sentimiento de que nuestro deseo ya se ha cumplido, activamos el poder de la conciencia para manifestar esa realidad en el mundo físico. Como el maestro del dojo, quien no pudo ser movido hasta que decidió soltar las cadenas imaginarias, todos tenemos la capacidad de crear nuestra realidad si vivimos desde el resultado deseado, no desde la espera o la lucha por alcanzarlo. Este principio, que puede sonar tan simple, encierra el secreto de cómo transformamos nuestros sueños en realidad. En el fondo, en este universo participante en el que todos creamos nuestra experiencia, el verdadero poder reside en nuestra capacidad de creer, sentir y vivir como si nuestros deseos ya estuvieran cumplidos. Como se pregunta Greg Braden, si somos los creadores de este universo, ¿por qué deberíamos creer que es difícil tener el poder de crear nuestras propias realidades? Muchas posibilidades, una realidad. La física cuántica nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta de cómo entendemos la realidad. A nivel subatómico, las partículas no siguen las reglas fijas del mundo cotidiano, en cambio, parecen comportarse de manera impredecible y flexible, como si existieran en un estado de posibilidades hasta que alguien las observe. Este principio, conocido como el efecto del observador, sugiere que la conciencia misma puede influir en cómo las partículas actúan. Esto se debe a que la energía puede comportarse tanto como una onda, con múltiples posibilidades, o como una partícula, con una posición definida, dependiendo de cómo se la observe. Lo que parece extraño es que hasta que se mide, las partículas no están en ningún lugar específico, sino que existen en un campo de potencialidades. Esta comprensión cambia la manera en que podemos percibir nuestra propia vida y las experiencias que atravesamos. Si el comportamiento de las partículas, y, por ende, la materia, se determina en parte por la conciencia del observador, entonces nuestros pensamientos, creencias y expectativas podrían influir en la forma en que experimentamos la realidad. Así como las partículas cuánticas existen en múltiples posibilidades hasta que el observador las enfoca en una realidad específica, nuestras vidas también están llenas de posibilidades que coexisten hasta que las elegimos o las influimos mediante nuestra conciencia. Este es el principio detrás de la afirmación de Neville y otros visionarios: vivir desde el resultado deseado es lo que transforma ese potencial en una realidad manifiesta. Así como las partículas cuánticas pueden existir en diferentes estados hasta que el acto de observación fija una realidad, nuestras experiencias están llenas de posibilidades hasta que las observamos a través de nuestros pensamientos y creencias. Si creemos firmemente en un resultado específico, lo que estamos haciendo es colapsar esas posibilidades en una realidad. Quizá alguna vez te hayas hecho estas preguntas. ¿Es inevitable que ocurra una guerra global? ¿Está destinado mi matrimonio a fracasar? ¿Es irreversible una enfermedad debilitante? La respuesta que ofrece la física cuántica es que nada está predeterminado.
Si el mundo funciona en base a posibilidades, y si la conciencia puede influir en la manera en que esas posibilidades se materializan, entonces tenemos un papel activo en determinar cómo se desarrolla nuestra realidad. Este es el factor ignorado que mencionabas, la conciencia humana. Si somos capaces de vivir desde la perspectiva de que nuestros sueños ya se han cumplido, entonces estamos activamente participando en el proceso de colapsar las infinitas posibilidades hacia el resultado que deseamos. En lugar de esperar que la vida simplemente siga una trayectoria inevitable, podemos crear nuevas trayectorias mediante el poder de nuestras creencias, enfoque y emociones. Así, la clave para vivir una vida de posibilidades infinitas es asumir que el futuro que deseamos ya se ha realizado. Esto implica actuar y sentir como si ya estuvieras viviendo esa realidad que deseas manifestar. Es un cambio sutil, pero poderoso. En lugar de trabajar hacia algo, trabajas desde ese lugar, con la certeza de que ya has alcanzado el resultado. Así, la física cuántica y las enseñanzas de maestros como Neville nos sugieren que nuestras vidas no están regidas por el destino, sino por nuestras propias expectativas y creencias. Vivir desde la respuesta deseada nos permite influir en cómo las infinitas posibilidades se manifiestan en nuestra realidad cotidiana. Al comprender que somos los observadores que influyen en el mundo que experimentamos, podemos empezar a crear la vida que deseamos, en lugar de simplemente reaccionar ante lo que parece ser inevitable. Aquí es donde reside la verdadera comprensión de lo que la física cuántica nos está revelando sobre nuestro poder en el universo. El mundo que experimentamos, incluidas nuestras vidas y nuestros cuerpos, no es más que una manifestación entre muchas posibilidades cuánticas. Lo que vemos como nuestra realidad fue seleccionado, imaginado, desde un vasto campo de potenciales. Si deseamos cambiar alguna parte de esta realidad, ya sea nuestra salud, relaciones o situaciones, primero debemos visualizar una nueva posibilidad y enfocarnos en ella con atención consciente. Al hacerlo, estamos seleccionando esa posibilidad de una sopa cuántica de muchas otras. El principio básico es que, aunque el campo cuántico contiene infinitas posibilidades, solo una de esas opciones se convierte en nuestra realidad en cada momento. Por ejemplo, en la historia de tu instructor de karate, él visualizó su cuerpo inmovilizado, anclado entre dos montañas. Al enfocarse en esa imagen con una intención tan fuerte, su cuerpo en el mundo físico respondió a esa visión interna, nadie pudo moverlo, ni siquiera con fuerza física. La razón por la cual una posibilidad cuántica se convierte en nuestra experiencia de realidad parece estar relacionada con el enfoque de nuestra conciencia y el acto de observación. Lo que decidimos observar y en lo que decidimos concentrar nuestra atención se convierte en la realidad concreta de nuestro mundo. Este es el aspecto clave que algunos, incluidos Einstein, encontraron problemático en la física cuántica. Einstein, por ejemplo, creía firmemente que una partícula debería tener una realidad independiente de si es observada o no. Para él, la idea de que la observación del observador definiera la realidad de la partícula parecía contradecir la lógica y las leyes universales del mundo físico. Sin embargo, lo que los descubrimientos de la física cuántica nos están sugiriendo es que nuestra realidad está directamente influenciada por la conciencia que la observa. Esto significa que nuestras creencias, expectativas y enfoques son agentes activos en la creación del mundo que experimentamos. No estamos simplemente viendo el mundo tal como es, estamos participando activamente en su creación al enfocarnos en ciertas posibilidades y darle vida a ellas. Por tanto, nuestra observación consciente transforma potencialidades cuánticas en realidades físicas. Al comprender y utilizar este poder de enfoque, podemos empezar a crear nuestras vidas desde un lugar de mayor intención, eligiendo conscientemente las experiencias que deseamos manifestar. Lo que observamos, imaginamos y creemos moldea el mundo que experimentamos. El enfoque de nuestra conciencia se convierte en la realidad de nuestro mundo. El enfoque de nuestra conciencia no es algo trivial, más bien, es lo que define nuestra realidad.
Como investigador y escritor de temas relacionados con la física cuántica, el poder de la mente y la espiritualidad, tenía claro que había un vínculo crucial entre lo que observamos y lo que se manifiesta en nuestra vida. La clave para entender cómo funciona este proceso radica en un experimento científico que se remonta a principios del siglo XX, pero que sigue siendo tan relevante como entonces. A inicios del siglo pasado, un físico británico llamado Jeffrey Ingram Taylor llevó a cabo un experimento que cambiaría la forma en que entendemos el universo. Su famoso experimento de la doble rendija reveló algo asombroso: las partículas no siempre se comportan como lo esperamos. Esto rompió con las leyes clásicas de la física y desató todo un campo de investigación cuántica. Este experimento, aunque sencillo en apariencia, revelaba un gran misterio: las partículas parecen actuar de acuerdo con lo que el observador espera que hagan. En otras palabras, la conciencia del observador juega un papel fundamental en lo que realmente sucede. Braden se fascinaba al pensar en cómo estas partículas, tan diminutas como para ser invisibles a simple vista, parecían cambiar su comportamiento dependiendo de si alguien las estaba observando o no. Cuando una partícula, como un electrón, se proyectaba a través de una barrera con una sola rendija, se comportaba como una pequeña bolita sólida, una partícula típica. Pero cuando la barrera tenía dos rendijas, esa misma partícula se transformaba en algo completamente diferente, se convertía en una onda de energía que pasaba por ambas rendijas a la vez, creando un patrón de interferencia, como si de repente tuviera conocimiento de las dos posibilidades a su disposición. Lo sorprendente era que si un observador prestaba atención y trataba de atrapar a la partícula para ver por cuál de las dos rendijas pasaba, el electrón dejaba de comportarse como una onda y volvía a ser una partícula, eligiendo solo una de las rendijas. Parecía que la conciencia del observador colapsaba el mundo de las posibilidades cuánticas en una realidad concreta. Esto era tan revolucionario que incluso Albert Einstein tuvo dificultades para aceptarlo, cuestionando la idea de que una partícula solo existiera realmente cuando era observada. El experimento de la doble rendija se convirtió en un hito para entender el papel de la conciencia en el mundo cuántico. Para Braden, este concepto era esencial para comprender no solo el funcionamiento del universo a nivel cuántico, sino también cómo este principio podía aplicarse a nuestras vidas diarias. Si a nivel cuántico la realidad dependía de la observación, ¿qué implicaciones tenía esto para nuestras vidas y para las decisiones que tomamos? Él veía en este experimento una prueba clara de que la conciencia humana es mucho más poderosa de lo que a menudo se cree. No se trataba solo de pensar en la física cuántica como algo distante y misterioso, sino de reconocer que estamos profundamente conectados con el funcionamiento de todo lo que nos rodea. Si las partículas mismas respondían a la conciencia del observador, entonces, ¿por qué no pensar que nuestra propia realidad podía responder también a la manera en que enfocamos nuestra atención? Para Greg, el simple hecho de observar algo no era una acción pasiva, sino que tenía el poder de moldear el mundo físico. La ciencia había mostrado que los electrones, esos pequeños ladrillos básicos de la realidad, se comportan de manera diferente dependiendo de cómo se les observa. Esto significaba que en algún nivel profundo, la conciencia no solo era testigo del mundo, sino que también lo estaba creando activamente. Este descubrimiento ofrecía una nueva perspectiva sobre el papel de los seres humanos en el universo. No éramos simplemente espectadores, sino co-creadores de nuestra realidad. En lugar de ver la vida como algo que simplemente nos sucede, era posible imaginar que nuestras decisiones, nuestras creencias e incluso nuestras emociones podían influir en los resultados de nuestras experiencias. Si las partículas cuánticas respondían a la observación consciente, ¿no podría ser que nuestras propias vidas también estuvieran respondiendo a nuestra manera de percibir el mundo? Para muchos, este era un concepto difícil de aceptar. Después de todo, ¿cómo podía algo tan abstracto como la conciencia tener tanto poder sobre el mundo físico? El experimento de la doble rendija era una metáfora perfecta de cómo funcionaba la vida misma. Si cada pensamiento y cada creencia podían influir en el resultado de nuestra realidad,
Entonces esto nos brindaba una gran responsabilidad, pero también una enorme oportunidad. Greg reflexionaba sobre el hecho de que las dos teorías principales que intentaban explicar los resultados del experimento de la doble rendija, la interpretación de Copenhague y la teoría de los muchos mundos, no eran más que diferentes formas de entender el mismo fenómeno. La interpretación de Copenhague, defendida por Niels Bohr, sugería que hasta que no observamos algo, ese algo no existe realmente en una forma fija. La realidad no se define hasta que la conciencia la observa, y ese momento de observación colapsa todas las posibilidades en una sola realidad. Por otro lado, la teoría de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett, decía que todas las posibles realidades ocurren al mismo tiempo, pero en universos paralelos. En lugar de elegir una realidad sobre otra, cada posibilidad se realiza, solo que en diferentes mundos que nunca llegamos a ver. Para Braden, aunque estas teorías podían parecer diferentes en la superficie, ambas compartían algo fundamental: reconocían que la conciencia humana era un factor crucial en la creación de la realidad. Además, la tercera teoría, la de las variables ocultas, defendida por Einstein, proponía que quizás había factores invisibles que determinaban el comportamiento de las partículas cuánticas, factores que aún no comprendíamos del todo. Esto también tenía sentido para Braden, quien creía que siempre había más por descubrir, y que tal vez nuestro conocimiento de la conciencia y la realidad aún estaba en pañales. Se pensaba que estas teorías no eran simplemente especulaciones científicas, eran un recordatorio poderoso de que nuestra conciencia tiene un impacto directo en cómo se despliega nuestra vida. Como si nuestra atención fuese una linterna que ilumina solo una parte del vasto campo de posibilidades que existe, y esa parte es la que se convierte en nuestra realidad. Este entendimiento no solo era profundo, sino también empoderador. Nos invitaba a asumir la responsabilidad sobre la realidad que creábamos. Al cambiar el enfoque de nuestra conciencia, estábamos, de algún modo, cambiando el mundo cuántico a nuestro alrededor. Y aunque no siempre somos conscientes de ello, nuestras percepciones, pensamientos y creencias están continuamente dando forma a la vida que experimentamos. La interpretación Copenhague. La interpretación de Copenhague fue una de las primeras teorías que surgieron para tratar de dar sentido a la extraña forma en que se comportan las partículas a nivel cuántico. En 1927, Niels Bohr y Werner Heisenberg, dos de los grandes cerebros del Instituto de Física Teórica en Copenhague, Dinamarca, se dieron cuenta de que lo que estaban observando en sus experimentos desafiaba toda lógica tradicional. Las partículas cuánticas, como los electrones, no seguían las reglas del mundo físico cotidiano, y había que buscar una explicación más profunda. Según la interpretación de estos físicos, el universo, a nivel cuántico, es como una gigantesca sopa de posibilidades. Todo lo que podría suceder existe al mismo tiempo en ese estado nebuloso de incertidumbre, donde las partículas no tienen una posición definida ni un estado concreto. Todo está en una especie de caos potencial, esperando a que ocurra algo que decida cuál de esas posibilidades se hará realidad. Y lo que decide qué posibilidad se concreta es la conciencia. Al observar, de algún modo, el observador fija esa posibilidad y convierte lo que antes era incierto en algo real. Imagina que las partículas están vagando como una nube de posibles estados, y cuando alguien las observa, esa nube se colapsa en una realidad concreta. Es como si el mero hecho de observar las cosas seleccionara una posibilidad entre muchas, y de repente eso es lo que experimentamos como la realidad. Este fue un gran avance para entender por qué las partículas cuánticas se comportan de manera tan extraña cuando se las observa en los experimentos. Cuando los científicos prestan atención a una partícula, ésta parece elegir una rendija por la que pasar, y se comporta como una partícula normal. Pero cuando no la observan, actúa como una onda, y pasa por las dos rendijas al mismo tiempo, mostrando que hasta que alguien no presta atención, sigue siendo solo una posibilidad en la sopa cuántica. Greg Braden veía en esta interpretación una profunda implicación para nuestras vidas. Si la conciencia puede afectar la realidad a nivel cuántico, ¿qué pasa con el resto del universo?
¿Qué papel juega nuestra observación, nuestra atención, en lo que nos sucede día a día? Bohr y Heisenberg sugerían que sin un observador, esas posibilidades no se colapsarían en una sola realidad. Esto significaba que, de alguna manera, somos co-creadores del universo que experimentamos. Estamos participando en el acto de manifestar lo que existe al poner nuestra atención en ello. Sin embargo, esta teoría no es perfecta. Una de las principales críticas es que sugiere que el universo necesita ser observado para que algo ocurra. Esto levanta preguntas filosóficas y científicas enormes. ¿Significa eso que si no hay nadie para observar el universo, este no existiría? ¿O que una estrella a millones de años luz solo existe cuando alguien la mira? Esta visión radical plantea dudas sobre cómo la realidad funciona sin la presencia constante de un observador consciente. Otro punto débil de la interpretación de Copenhague es que no incluye la gravedad en su ecuación. La gravedad es una fuerza que afecta todo, desde planetas y galaxias hasta partículas subatómicas. Entonces, para muchos críticos, el hecho de que esta teoría no pueda explicar cómo la gravedad interactúa con las partículas cuánticas deja un vacío importante en nuestra comprensión del universo. Sin una teoría que combine la gravedad y la física cuántica de manera coherente, esta interpretación queda incompleta. A pesar de sus limitaciones, esta teoría sigue siendo una de las explicaciones más populares y aceptadas en el mundo de la física cuántica. Para Greg Braden, lo más relevante no era tanto la precisión técnica de la teoría, sino el mensaje detrás de ella: la conciencia humana tiene un impacto real en el mundo que nos rodea. Este concepto resonaba profundamente con su enfoque de la vida y la realidad, en donde lo que pensamos, sentimos y creemos juega un papel crucial en lo que experimentamos. La interpretación de los mundos múltiples. La interpretación de los mundos múltiples es otra forma fascinante de intentar entender el comportamiento raro y complejo de las partículas cuánticas. Esta teoría fue propuesta en 1957 por Hugh Everett III, un físico de la Universidad de Princeton, y con el tiempo se ha ganado una gran cantidad de seguidores debido a la manera en que parece resolver algunos de los misterios más desconcertantes del mundo cuántico. Al igual que la interpretación de Copenhague, esta teoría parte de la idea de que en cada momento hay un número infinito de posibilidades ocurriendo al mismo tiempo. Todo lo que podría pasar, efectivamente está ocurriendo. La gran diferencia es que, en lugar de que todas esas posibilidades se queden flotando en una especie de nebulosa indefinida como en la interpretación de Copenhague, Everett sugiere que cada una de esas posibilidades se materializa en su propio universo paralelo. Es decir, cada opción, cada decisión, crea un nuevo universo, y todos estos universos existen simultáneamente, aunque no podamos verlos ni interactuar con ellos directamente. Imagina que vas por un camino y en un punto tienes que tomar una decisión, ir a la derecha o a la izquierda. Según la interpretación de los mundos múltiples, en un universo eliges ir a la derecha, y en otro universo paralelo, eliges ir a la izquierda. Ambos universos existen, pero cada uno sigue su propia trayectoria, y tú solo puedes experimentar una de esas realidades a la vez. Lo que esta teoría plantea es que cada posibilidad que existe ya está ocurriendo, pero en un universo separado. No es que las opciones desaparezcan si no las eliges, sino que continúan existiendo y desarrollándose en otra realidad a la que no tienes acceso en ese momento. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero en el mundo cuántico, tiene sentido. A nivel práctico, estamos siempre navegando dentro de una línea de tiempo, pero según Everett, ocasionalmente podemos dar lo que se llama un salto cuántico y pasar de un universo a otro. Greg Braden se sintió atraído por esta idea porque ofrece una explicación interesante para eventos que a veces parecen milagrosos. Si alguien está enfermo y de repente se cura, puede ser que, desde la perspectiva de la teoría de los mundos múltiples, esa persona simplemente ha dado un salto cuántico de un universo en el que estaba enferma a otro en el que está sana. A nivel externo, su entorno podría no cambiar mucho, pero su realidad interna sí lo hace.
Esto abriría la posibilidad de que nuestras decisiones y nuestro enfoque mental puedan afectar no solo lo que experimentamos en un sentido emocional o psicológico, sino literalmente el mundo físico en el que vivimos. Algunos incluso llegan a decir que cuando dormimos, nuestros sueños nos permiten explorar esos universos paralelos, donde nuestras vidas toman diferentes formas y experimentamos versiones alternativas de la realidad. Al soñar, dicen, dejamos de enfocarnos en esta línea de tiempo y vagamos por otros mundos donde todo es posible. Pero a pesar de lo increíble que suena esta teoría, no es perfecta. Al igual que la interpretación de Copenhague, la teoría de los mundos múltiples no tiene en cuenta la fuerza de gravedad, que es una de las fuerzas fundamentales que rigen el universo. Si bien esta interpretación cuántica parece ofrecer una respuesta a por qué no podemos ver esas múltiples realidades coexistiendo, sigue siendo incompleta hasta que se pueda integrar la gravedad en el modelo. A pesar de estas limitaciones, la interpretación de los mundos múltiples sigue siendo una de las favoritas entre los físicos y personas interesadas en los misterios del universo. Porque, a diferencia de la visión más estricta de la física clásica, esta teoría abre un mundo de posibilidades infinitas, donde todo lo que alguna vez imaginaste ya está ocurriendo, solo que en una realidad que no puedes percibir. Para Greg Braden, este enfoque era liberador, porque si existe la posibilidad de cambiar de una realidad a otra mediante un cambio en nuestro enfoque o conciencia, entonces el poder para transformar nuestras vidas está, literalmente, en nuestras manos. Sin embargo, en los últimos años, ha surgido una tercera teoría que intenta cubrir las deficiencias tanto de la interpretación de Copenhague como de la de los mundos múltiples. Esta teoría fue desarrollada por Sir Roger Penrose, un profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford, y sugiere que la gravedad, que muchas veces es ignorada en las teorías cuánticas, podría ser la clave que unifica todo y nos da una mejor comprensión de cómo funciona realmente el universo. La interpretación Penrose. La interpretación Penrose ofrece una perspectiva innovadora y audaz sobre el enigma de cómo las posibilidades cuánticas se convierten en realidad. Al igual que las otras interpretaciones, Penrose acepta que en el nivel cuántico existen muchas posibilidades. Sin embargo, lo que distingue a su teoría es lo que él considera el factor determinante que fija una posibilidad particular como la que finalmente experimentamos en nuestro mundo. A diferencia de las otras teorías, que se centran en el acto de observación o la existencia de universos paralelos, Penrose sugiere que las posibilidades cuánticas son una forma de materia en sí mismas. Y como toda materia genera gravedad, esto significa que cada posibilidad tiene su propio campo gravitacional. Pero aquí es donde su teoría realmente se separa del resto. Mantener todas estas posibilidades coexistiendo en su estado de potencialidad consume energía. Cuanta más energía necesita una posibilidad, más inestable se vuelve. Por lo tanto, no es viable que todas estas posibilidades se mantengan funcionando para siempre. Eventualmente, esa energía se agota y las posibilidades colapsan en un único estado, que es el más estable de todos. Este estado estable es lo que nosotros finalmente percibimos como nuestra realidad. Para Penrose, el papel crucial de la gravedad es lo que define el colapso de las posibilidades cuánticas. Esto lo convierte en un enfoque radicalmente diferente al de las otras interpretaciones, que tienden a ignorar o minimizar la importancia de la gravedad en los procesos cuánticos. En este sentido, Penrose consigue unir la física cuántica con la teoría de la relatividad de Einstein, que siempre ha otorgado a la gravedad un lugar central en la estructura del universo. Esta interpretación tiene una clara ventaja. Por primera vez, la fuerza de gravedad se convierte en una pieza fundamental para entender cómo las posibilidades cuánticas se manifiestan en la realidad. Esto es algo que las otras teorías no habían logrado abordar de manera satisfactoria, especialmente porque el gran obstáculo en la unificación de la física cuántica y la teoría de la relatividad ha sido, precisamente, la cuestión de cómo manejar la gravedad. Pero como ocurre con todas las teorías, la propuesta de Penrose también tiene sus detractores. Algunos críticos argumentan que esta interpretación podría no ser necesaria. Hasta ahora,
La teoría cuántica ha demostrado ser extremadamente exitosa para predecir los resultados de los experimentos a nivel subatómico, sin necesidad de considerar la gravedad. De hecho, ha tenido un éxito casi del 100% en sus predicciones. Entonces, ¿por qué complicar algo que ya funciona? Esa es la pregunta que se hacen los escépticos de la interpretación Penrose. Si ya tenemos una teoría que describe el comportamiento cuántico de manera efectiva, tal vez no sea necesario añadir el componente gravitacional para que las cosas funcionen. Sin embargo, la interpretación de Penrose ofrece una visión intrigante y poderosa, ya que añade una nueva dimensión a cómo entendemos la realidad. Para Greg Braden, el atractivo de esta teoría radica en su capacidad para integrar conceptos que parecían irreconciliables. Por un lado, la flexibilidad y fluidez del mundo cuántico, donde las posibilidades son infinitas. Por otro, la estabilidad que la gravedad proporciona al colapsar esas posibilidades en una realidad concreta. Penrose, en esencia, ofrece una solución a una de las preguntas más fundamentales de la física. ¿Cómo se conecta el mundo visible y tangible que experimentamos con el reino invisible y probabilístico de la cuántica? Así, para aquellos que buscan respuestas más profundas sobre la naturaleza de la realidad, la interpretación Penrose plantea que nuestra realidad es el resultado de una danza constante entre las posibilidades y la gravedad. Al final, lo que vemos y experimentamos no es más que la posibilidad más estable, aquella que ha logrado sostenerse en este delicado equilibrio energético. Esto no solo pone la gravedad en el centro de todo, sino que también abre la puerta a una nueva forma de entender cómo funciona el universo a nivel fundamental. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de todo lo que creíamos saber sobre la conexión entre el ADN, las emociones y el universo. Espero que esta información te haya inspirado a reflexionar sobre el poder que tienen nuestras emociones y pensamientos en nuestra vida diaria, y cómo estamos mucho más conectados con el mundo que nos rodea de lo que imaginábamos. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando los misterios del universo y nuestra conexión con él. ¡Hasta pronto!